En Riefal, casi nadie se ponía de acuerdo. Discutían sobre derechos de agua y linderos, sobre qué ganado se había extraviado y en quién se podía confiar en la oficina de tierras. Pero aquella noche, Harley Thornbell entró por las puertas del salón en Verandas e hizo su anuncio. Todos los presentes se encontraron, de forma inusual e inmediata, de acuerdo. El hombre había perdido la cabeza. Se quedó un momento en la entrada, dejando que sus ojos se acostumbraran a la luz de la lámpara. Era un hombre corpulento, no de esos que obligan a la gente a apartarse por respeto, sino de esos que hacen que la habitación parezca un poco más pequeña. Llevaba un abrigo de piel de alce, que le llegaba hasta los codos. Su barba no había visto tijeras en mucho tiempo. Sus botas dejaban un leve rastro de barro de montaña en el suelo, y desprendía un olor característico a humo de leña y pino que indicaba a cualquiera que prestara atención que había cabalgado mucho ese día y no se había detenido a descansar. Caminó hasta la barra, dejó 2 monedas y esperó a que el camarero sirviera. Luego se dio la vuelta y miró a los presentes. «Necesito una esposa», dijo. «Para mañana por la mañana». Hubo un silencio de 2 segundos. Luego, Riefal estalló en carcajadas. Empezó en la mesa de cartas cerca de la ventana. Un grito agudo de un hombre llamado Gideon Fass, que vendía grano y se consideraba la voz informal de la opinión del pueblo. Se extendió rápidamente desde allí, como un rumor, provocando nuevas risas en cada mesa hasta que incluso el camarero negó con la cabeza con una sonrisa que no se molestó en ocultar. Harley no sonrió. Tomó su vaso, bebió despacio y esperó. Ya se lo esperaba. No había venido a Riefal porque pensara que sería fácil. Había venido porque era el pueblo más cercano con suficiente gente como para que alguno, solo uno, dijera que sí. Eso era todo lo que necesitaba. Una persona dispuesta a escuchar más allá de la parte que sonaba imposible. Lo que la sala de risas no sabía era que había dejado a 2 niños solos en su cabaña esa mañana. Thomas tenía 9 años y en las últimas 3 semanas había aprendido a ser muy callado y muy cuidadoso, y a no hacer preguntas sin respuesta. Era el tipo de niño que observaba todo y hablaba poco. Y cuando Harley se arrodilló esa mañana y le dijo que iba a la ciudad y que volvería antes del anochecer, Thomas simplemente asintió y puso la mano en el hombro de su hermanita como un hombre que ya había decidido que no podía permitirse el lujo de derrumbarse. Tenía 5 años. No entendía del todo qué había sucedido para que ella y su hermano terminaran en la cabaña de un desconocido en la montaña. Sabía que su madre se había ido. Sabía que el hombre de la barba áspera no era su padre, pero que les daba de comer, mantenía el fuego encendido y nunca había alzado la voz. Había decidido, con la lógica silenciosa de una niña de 5 años, que eso era suficiente para confiar en él. Le había puesto un nombre que ella misma había inventado. Lo llamaba señor Oso, y Harley no la había corregido. No había planeado tener hijos. No había planeado nada de esto. 3 semanas antes, había encontrado a Thomas e Ince al borde de su propiedad, sentado junto a una carreta con un eje roto y una madre que se había quedado sin tiempo antes de que se le acabara el camino. Había llegado lo suficientemente lejos como para saber que no iba a llegar más lejos. Se llamaba Ada, y viajaba sola con sus hijos hacia una hermana en Colorado que tal vez la estuviera esperando. Tenía una fiebre que ya había subido demasiado cuando Harley la encontró, y lo miró desde el suelo con esa claridad particular que a veces llega al final de las cosas, y simplemente dijo, «Por favor, no los dejes solos». Se quedó con ella toda la noche. Por la mañana, ella había muerto. La enterró en la cresta donde la luz se filtraba entre los pinos en largas franjas doradas, y marcó el lugar con una piedra plana, para que los niños siempre pudieran encontrarlo si lo necesitaban. Thomas se mantuvo muy erguido durante todo el tiempo. Ince tomó la mano de Harley y él la dejó allí, rígida e insegura. Un hombre que había pasado 15 años solo en la montaña y tenía muy poca práctica con niños pequeños. Eso había sido hacía 3 semanas. El juez llegaría a Riefal al día siguiente. El juez de circuito Aldis Burch, que recorría estos condados de montaña 2 veces al año y tenía autoridad para determinar el destino legal de 2 niños sin familiares que se pudieran localizar.
Harley había enviado un mensaje a la oficina de tierras 10 días antes, pidiendo orientación, y la carta que recibió fue clara y fría. Sin una estructura familiar, es decir, un hogar con 2 adultos capaces, los niños serían puestos bajo la tutela del condado y trasladados a un centro en Biggins. Harley no sabía mucho sobre los centros de Biggins, pero sabía lo suficiente. Así que esa mañana había bajado de la montaña, había dejado a Thomas a cargo del fuego y del pestillo de la puerta, y había venido a Riefal para hacer lo más incómodo que jamás había intentado en su vida, pedir ayuda. Las risas en el salón comenzaban a apagarse, convirtiéndose en el murmullo de la gente compartiendo opiniones con quien estuviera sentado más cerca. Harley dejó su vaso y miró a su alrededor lentamente. No estaba enojado. No esperaba nada diferente, pero iba a decir lo que pensaba, pues no había bajado la montaña durante 4 horas para dar la vuelta sin decirlo. No busco el amor, dijo con la suficiente fuerza como para captar la atención de todos. No le pido a nadie que finja. Tengo 2 hijos en mi cabaña, huérfanos, sin familia. El juez viene al amanecer. Necesito a alguien dispuesto a estar a mi lado mañana y decirle a ese juez que esos niños tienen un hogar. Hizo una pausa. Firmaré cualquier documento que lo haga legal. Daré lo que tenga. Solo necesito una persona dispuesta. La sala quedó en silencio por un momento. Entonces Gideon Fass se recostó en su silla y dijo con la cómoda autoridad de un hombre que nunca ha tenido que carecer de nada. Harley Thornbell. Ninguna mujer en su sano juicio se casará de la noche a la mañana con un ermitaño de la montaña por un par de niños huérfanos que nunca ha conocido. Algunas cabezas asintieron. Algunas más rieron entre dientes. Y fue entonces cuando Pauline Eldred, que había estado sentada en el extremo opuesto de la barra con un sencillo vestido azul y un vaso de agua que apenas había tocado, dejó su vaso y se giró en su taburete para mirar a la sala. No había planeado hablar. Había venido al salón porque la señora Garrett de la tienda de telas le había pedido que dejara un libro de contabilidad, y se había quedado porque tenía los pies cansados y el camino a casa se le hacía largo. Había escuchado todo desde su rincón, y había observado el rostro de Harley Thornbell mientras la sala reía, y había notado algo que aparentemente nadie más había notado. No se había inmutado ni una sola vez. Ahora lo miró directamente de una manera que hizo que varias personas cercanas se movieran ligeramente en sus asientos. Señor Thornbell, dijo ella. Su voz era tranquila y uniforme, no fuerte, sino del tipo de voz que se oía sin esfuerzo. ¿Qué edad tienen los niños? La risa cesó, no porque la pregunta fuera notable, sino por la forma en que la formuló, como si ya estuviera haciendo los cálculos, como si la respuesta fuera a importar. Harley la miró. No la había notado antes. Ahora sí la notaba. 9 y 5, dijo. Pauline Eldred asintió lentamente una vez y no dijo nada más. Pero no apartó la mirada. Y de alguna manera, en el silencio que siguió, toda la sala comprendió que algo había cambiado, aunque nadie podría haber dicho exactamente qué o por qué. El aire en el salón de brasas y cenizas de repente se sentía diferente al de hacía 60 segundos. Harley lo entendió. Menos aún, nadie se movió por un momento. Gideon Fass abrió la boca, luego la cerró de nuevo. El juego de cartas cerca de la ventana se había detenido por completo. Incluso el camarero, un hombre llamado Walt, que había visto suficiente de la vida como para dejar de sorprenderse por la mayoría de las cosas, estaba muy quieto con un paño en la mano. Su mano que había olvidado usar. Pauline Eldred se deslizó de su taburete, se alisó el vestido una vez y miró a Harley Thornbell con una expresión que no era precisamente cálida, sino completamente seria. ¿Hay algún lugar donde podamos hablar?, dijo. Harley dejó su vaso. Me viene bien la entrada. Salieron juntos y el salón estalló en el momento en que la puerta se cerró tras ellos. Esta vez no eran risas, sino el murmullo más grave y rápido de personas que acaban de presenciar algo que no comprenden del todo y están desesperadas por explicárselo antes de que alguien más lo haga. Afuera, el aire nocturno era fresco y traía el leve olor a lluvia que venía del oeste. La calle estaba casi vacía.
Una linterna colgaba del poste cerca de la caballeriza y se balanceaba ligeramente con la brisa, proyectando una luz lenta y ondulante sobre el barro. Pauline estaba de pie con los brazos cruzados, no a la defensiva, sino como se para una persona que está pensando con detenimiento y quiere tener las manos ocupadas. Miró a la calle en lugar de a él, lo que a Harley le resultó extrañamente más fácil de sobrellevar que si ella lo hubiera mirado directamente. «Cuéntame sobre ellos», dijo ella. «Los niños», así que él lo hizo. Le contó sobre cómo encontraron la carreta, sobre Ada, la fiebre, la larga noche y la piedra plana en la cresta. Le habló de Thomas, de cómo el niño apenas hablaba pero no se perdía nada. De cómo había empezado a cortar leña 3 días después de llegar sin que se lo pidieran, de cómo comía todo lo que le ponían delante con la cuidadosa gratitud de alguien que había aprendido a no dar por sentada la comida. Le habló de Ince, de cómo se había aferrado a su bota izquierda los 2 primeros días y lo había seguido a todas partes. De cómo lo había llamado señor oso, de cómo una vez le había preguntado muy bajito si su madre aún podía verla desde donde quiera que hubiera ido, y de cómo le había dicho que sí sin dudarlo porque era la única respuesta que tenía, que no le costaría algo que no podía permitirse perder. Pauline escuchó todo sin interrumpir. Cuando él terminó, ella guardó silencio un momento. Un perro ladró en algún lugar de la calle y luego se detuvo. «¿Qué quieres de este acuerdo?», preguntó ella. Dijo. «Pasa mañana». Fue una pregunta directa y él la respetó. «Quiero que esos niños tengan un hogar legal. Quiero que el juez no tenga ninguna razón para llevárselos a ningún lado. Pasa eso». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras como lo hace un hombre cuando no está acostumbrado a decir las cosas en voz alta. «No he pensado mucho más allá de mañana». «Eso es honesto», dijo ella. No sonó exactamente como un cumplido, más bien como si lo estuviera rebajando. Entonces se giró para mirarlo, y él pudo percibir mejor su rostro a la luz del farol. No era lo que él habría llamado frágil. No había nada frágil en su forma de comportarse. Pero había algo en sus ojos que reconocía la dificultad, como solo pueden hacerlo las personas que han vivido dentro de ella durante mucho tiempo. Una firmeza que se había ganado, no que se le había dado. «La gente de este pueblo siente lástima por mí», dijo. «Quiero que sepas eso antes que nada. Mi esposo se fue hace un año, se marchó sin una carta, sin decirle una palabra a nadie, sin la decencia de una explicación. Y este pueblo me ha estado compadeciendo en silencio desde entonces, que es su propia clase particular de crueldad». Lo dijo sin amargura, solo la verdad. «Te digo esto porque si volvemos a entrar en ese salón y decimos que sí, cada persona allí tendrá una opinión sobre por qué lo dije. Quiero saber que entiendes en que me estarías pidiendo que me meta». Harley guardó silencio por un momento. «Lo entiendo», dijo. «Y no voy a fingir que es algo justo de pedir». «No», asintió ella. «No lo es». La linterna volvió a balancearse. Calle abajo, el sonido del salón se filtraba débilmente a través de las paredes, voces superpuestas, el ocasional raspado de una silla. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Harley, asintió. «¿Por qué preguntaste por sus edades?». Pauline volvió a mirar a la calle. Algo se movió en su rostro que no intentó ocultar, pero tampoco explicó. «Porque la edad te dice lo que un niño más necesita», dijo. «Un niño de 9 años que ha perdido a su madre necesita constancia, rutina, alguien que se presente de la misma manera todos los días. Una niña de 5 años necesita». Hizo una breve pausa. «Necesita sentir que el mundo sigue siendo seguro». Harley la miró. «Ya sabes, los niños», dijo. No era una pregunta. «De todos modos». Ella la respondió. «Yo era maestra antes de venir a Riefal». Dijo que 8 años. La lluvia que amenazaba desde el oeste llegó entonces. No era fuerte, solo una llovizna tranquila y persistente que oscureció la calle e hizo que la luz del farol se dispersara en pequeños reflejos húmedos sobre el barro. Ninguno de los dos se movió para entrar. «Tengo una casita en el extremo sur del pueblo», dijo Pauline. «No es mucho, 2 habitaciones, pero tiene un piso decente y una estufa que funciona.
Hizo una pausa. ¿Tu cabaña? ¿A qué altura de la montaña? 4 horas a caballo. Menos en verano, cuando el sendero superior está despejado. Asintió lentamente, dando la vuelta a algo. Los niños no pueden ser trasladados esta noche. No. Entonces el juez viene a Riefal mañana. Oficina de tierras. A las 8 de la mañana. Volvió a quedarse callada. Harley tuvo la sensación de que no era una mujer que tomara decisiones a la ligera, y no la presionó. Le había pedido algo enorme a una completa desconocida, y lo sabía. Y lo menos que podía hacer era le dio el silencio para reflexionar bien. Lo que él no sabía, lo que no tenía forma de saber, de pie allí bajo la llovizna, entre las brasas y las cenizas, era el precio que le había costado el último año. No solo el abandono en sí, sino el lento peso diario de ser observada con ojos bajos y voces cautelosas. La forma en que la gente le ofrecía cosas, raciones extra en la cena de la iglesia, consejos no solicitados, sugerencias amables sobre lo que debería hacer a continuación, como si su propio juicio hubiera sido una de las cosas que su marido se había llevado consigo al marcharse. Había pasado 12 meses siendo tratada como un problema que necesitaba solución. Y allí estaba este hombre, tosco, curtido y completamente falto de gracia social, que ni una sola vez la había mirado con algo parecido a la lástima. La había mirado como la gente mira a alguien a quien intenta medir, como si ella fuera capaz, como si su respuesta importara porque era ella quien la daba, no porque él estuviera lo suficientemente desesperado como para aceptar lo que fuera. Era algo pequeño, pero las pequeñas cosas habían empezado a parecerle importantes a Pauline. «Tengo condiciones», dijo, «dime que los niños vienen primero. Cualquier acuerdo que hagamos, sea como se vea en el papel o fuera de él, siempre serán lo primero». «De acuerdo. No me dejaré controlar. No me dirán qué decir ni cómo decirlo. Ni al juez. Ni a nadie en este pueblo. No sabría cómo controlar a nadie». Harley dijo, «Nunca lo he intentado». Ella casi sonrió ante eso. «No del todo, pero casi». «Tercero», dijo ella. «Somos honestos el uno con el otro sobre lo que esto es y lo que no es. Ya he tenido suficiente de fingir». Él asintió. «Yo también». La llovizna se había suavizado hasta casi desaparecer, solo una humedad en el aire en lugar de lluvia real. Pauline descruzó los brazos y los dejó caer a sus costados. Tomó un respiro que no fue exactamente un suspiro, pero que tenía algo del mismo peso. «Necesito ir a buscar algunas cosas a mi casa», dijo. «Y quiero conocerlos antes de que nos presentemos ante cualquier juez. Esta noche, si hay tiempo». Harley miró al cielo. La luna aún estaba lo suficientemente alta. «Cabalgamos ahora. Podemos estar allí y de vuelta antes de medianoche». «Entonces cabalgamos ahora», dijo. Se giró hacia la puerta del salón. «Necesito recoger mi abrigo y mi bolso. Iré a buscar los caballos». Abrió la puerta y volvió al ruido, al calor y al peso de todas las miradas en la sala que se volvían hacia ella a la vez. Gideon Falla estaba inclinado hacia adelante con algo listo en la lengua. «Paul no ha disminuido la velocidad». «Déjalo, Gideon», dijo sin mirarlo, moviéndose con paso firme hacia la barra donde había dejado sus cosas. «Lo que sea que estés a punto de decir, te prometo que puede esperar hasta mañana». Recogió su abrigo, se lo colgó del brazo y salió de nuevo a la noche. El salón estaba muy silencioso. Walt, el camarero, dejó su paño sobre la barra y no miró a nadie en particular. «Bueno», dijo en voz baja, «está bien, entonces». Afuera, Harley Thornbell ya estaba en la caballeriza, ensillando los caballos en la oscuridad, moviéndose con la tranquila eficiencia de un hombre que había pasado años haciendo lo necesario sin hacer ceremonias. No sabía qué iba a pasar por la mañana. No sabía si un juez los miraría a los dos, un montañés y una mujer de la que todo el pueblo tenía una historia, y vería algo en lo que valiera la pena creer. Pero cuando Pauline dobló la esquina de la caballeriza con su abrigo puesto y su bolso al hombro, caminando como alguien que había tomado una decisión y no tenía interés en reconsiderarla, algo en su pecho se tranquilizó como no lo había hecho en mucho tiempo.
Le entregó las riendas sin decir palabra, ella las tomó sin preguntar si estaba seguro, y cabalgaron juntos fuera de Riefal hacia el oscuro camino de montaña en dirección a dos niños que aún no sabían que el mundo estaba a punto de ofrecerles algo que habían dejado de esperar, un camino a seguir. El sendero que subía la montaña era estrecho y oscuro, iluminado solo por lo que la luna lograba filtrar entre los árboles. Harley cabalgaba ligeramente por delante, no por costumbre ni intención, sino porque el camino lo requería, en fila india en las secciones más empinadas donde los pinos se apiñaban y el terreno descendía abruptamente a la izquierda sin previo aviso. Pauline cabalgaba tranquilamente detrás de él. No era una jinete nerviosa. Él lo notó enseguida. No se aferraba a las riendas ni dudaba en los tramos de grava suelta donde la mayoría de la gente del pueblo se echaba atrás instintivamente. Leía el caballo y lo dejaba trabajar, lo que le decía algo sobre ella que no había expresado con palabras. No hablaron mucho durante la subida. La montaña tenía sus propios sonidos por la noche, el arroyo corriendo rápido en algún lugar debajo de ellos, el movimiento ocasional de algo entre los árboles, y la conversación parecía innecesaria frente a todo eso. Harley lo agradecía. No era un hombre que llenara el silencio por el mero hecho de llenarlo, y había pasado suficientes noches solo como para saber la diferencia entre un silencio vacío y un silencio simplemente silencioso. Esto era simplemente silencioso. Eran pasadas las 10 cuando la cabaña apareció a la vista entre los árboles. Una silueta baja y oscura con una sola línea de luz asomando por debajo de la puerta. Harley sintió que algo se aflojaba en su pecho al verla. La luz significaba que Thomas había mantenido la lámpara encendida. El chico había seguido las instrucciones. Desmontó y ató ambos caballos al poste cerca de la pila de leña. Pauline bajó a su lado y se arregló el abrigo. Miró la cabaña un momento sin decir nada. Es pequeña, dijo Harley. Salió casi como una disculpa, lo que lo sorprendió. Ya veo, dijo ella, sin mala intención. Llamó 2 veces antes de abrir su propia puerta, una costumbre que había adquirido hacía 3 semanas sin pensarlo, porque le parecía mal entrar sin avisar a 2 niños que ya estaban hartos de que el mundo apareciera de repente. Thomas estaba despierto. Estaba sentado a la mesa con la lámpara cerca, un trozo de carbón en la mano y un trozo de papel marrón delante en el que había estado dibujando. Levantó la vista cuando se abrió la puerta y sus ojos pasaron inmediatamente por encima de Harley hasta Pauline, que estaba de pie justo detrás de él en el umbral. No dijo nada. Dejó el carbón con cuidado. Thomas, dijo Harley, esta es la señorita Pauline. Vino conmigo esta noche. Thomas la miró con la particular serenidad de un niño que ha aprendido a evaluar a los adultos antes de decidir cuánto ofrecerles. En su corta vida, había visto lo suficiente como para saber que los adultos no siempre decían lo que pensaban, y que la amabilidad ofrecida rápidamente a veces se agotaba igual de rápido. Pauline no se agachó a su altura ni suavizó su voz al tono agudo y cuidadoso que a veces usaban los adultos con los niños, como si fueran frágiles. Simplemente lo miró directamente y dijo, «Buen trabajo», dijo, señalando el dibujo sobre la mesa. Thomas lo miró y luego la miró a ella. «Es la cresta», dijo. «¿Dónde está mamá?» Pauline asintió. «Pensé que podría ser», dijo en voz baja. «La luz se ve bien». Algo cambió en la expresión del niño. No de forma drástica, solo un pequeño ajuste interno. Como cuando se abre una puerta y se libera la presión del otro lado. No sonrió, pero volvió a coger el carbón, lo que Harley entendió que significaba algo. Ins dormía en la estrecha cuna del rincón, acurrucada bajo la manta de piel de alce con las manos metidas bajo la mejilla. Era más pequeña de lo que Pauline se había imaginado por la descripción. Tenía 5 años, pero era delgada, con el pelo oscuro que se extendía por la manta en todas direcciones y un rostro que, mientras dormía, parecía completamente desprotegido, como solo los niños y las personas que se sienten totalmente seguras pueden serlo. Pauline se quedó un momento al borde de la cuna y la observó. Harley observó el rostro de Pauline desde el otro lado de la habitación. No pretendía estudiarla, pero había algo en la forma en que miraba a la niña dormida. No con lástima,
ni con la compasión distante y cautelosa de alguien que hace un favor, sino con algo que se parecía mucho al reconocimiento, como si comprendiera algo sobre la pequeñez y la vulnerabilidad que llevaba dentro y que rara vez mostraba a nadie. Apartó la mirada antes de que ella se girara. Se despertará confundida, dijo Pauline, volviendo hacia la mesa. Cuando llega la mañana y hay una extraña aquí. ¿Cómo se las arregla con las cosas nuevas? Primero observa, dijo Harley. Luego decide, niña lista. Pauline dejó su bolso en el banco junto a la puerta y miró alrededor de la cabaña, la habitación individual, la chimenea, los dos catres, el estante de provisiones sobre el fregadero seco. Estaba catalogando, se dio cuenta. No juzgando, solo comprendiendo con qué estaba trabajando. Háblame del juez, dijo, sentándose frente a Thomas, quien había vuelto a su dibujo con la concentración de alguien que escuchaba atentamente fingiendo no hacerlo. Harley sacó la carta del estante y la puso sobre la mesa. Pauline la leyó despacio y por completo, lo cual él agradeció. La mayoría de la gente hojeaba las cosas y luego hacía preguntas cuyas respuestas ya estaban en lo que no habían leído. Ella solo hizo una pregunta cuando terminó. ¿Sabe que encontraste a alguien? No. Dobló la carta por sus pliegues originales y la volvió a poner sobre la mesa. Entonces se lo diremos por la mañana. No enviaremos noticias esta noche. No hay tiempo y plantearía más preguntas que respuestas. Cabalgaremos juntos al amanecer. Nos presentaremos y dejaremos que pregunte lo que necesite preguntar. Hizo una pausa. Tendrá preguntas para mí por separado. Los jueces siempre las tienen. Quiero que las dejes hacerlas sin interrumpir. No pensaba interrumpir. Bien. Thomas levantó la vista de su dibujo. Había estado callado tanto tiempo que ambos adultos casi habían olvidado que estaba siguiendo la conversación. «¿Vas a asegurarte de que no nos arresten?», dijo. Lo preguntó con franqueza, como preguntan los niños cuando han decidido que fingir es menos útil que la respuesta. Harley abrió la boca. Pauline habló primero. «Eso es exactamente lo que vamos a hacer», dijo. No añadió matices ni lo suavizó con «podría». Lo dijo como había dicho todo lo demás esa noche, como una persona que entendía el peso de las palabras y estaba dispuesta a cargarlas. Thomas la miró fijamente durante un largo momento. Entonces asintió una vez, volvió a su dibujo y añadió una línea cuidadosa a la cresta donde estaba enterrada su madre. Regresaron antes del amanecer, los cuatro, Harley y Pauline a caballo. Thomas sentado delante de Harley con las manos en el pomo de la silla. Ya despierta y envuelta en la manta de piel de alce frente a Pauline, hacía preguntas sobre todo lo que veía en la tenue luz del amanecer con la curiosidad insaciable de una niña que había decidido que el mundo volvía a ser interesante. Se había despertado, vio a Pauline, la miró fijamente durante unos 30 segundos y luego le preguntó si tenía horquillas porque quería ver cuántas se necesitaban para sujetar una trenza. Pauline se había reído, una risa de verdad, corta y genuina, de esas que se escapan antes de que uno decida si dejarla salir. Sacó 2 horquillas del bolsillo de su abrigo. Ins las examinó con gran seriedad y luego se las devolvió, diciendo que Pauline podía dejárselas puestas por ahora porque le quedaban mejor así. Harley había oído todo esto desde el otro lado de la cabaña y se había girado hacia la chimenea para que ninguno de los dos viera lo que su rostro reflejaba. El juez Aldis Bush era un hombre de complexión robusta, de unos 60 años, con una barba gris más cuidada que la mayoría y la particular paciencia de quien había pasado décadas escuchando a la gente explicarse. Ya estaba en la oficina de tierras cuando llegaron, sentado detrás de la mesa con una taza de café y una carpeta de papeles, y levantó la vista por encima de sus gafas cuando los 4 entraron juntos por la puerta. Miró a Harley, luego a Pauline, luego a los niños, y luego de nuevo a Harley. «Señor Thornbell», dijo. «Juez, me dijeron que había un asunto relacionado con 2 niños y una situación doméstica poco clara». «Sí, señor. La situación se ha aclarado un poco desde que se envió esa carta». El juez Burch miró directamente a Pauline. «Y usted es Pauline Thornbell», dijo ella. Era la primera vez que usaba ese nombre. Lo dijo sin dudar,
sin actuación, como una mujer que asume un papel que había medido cuidadosamente y decidido que podía desempeñar. El juez la miró durante un largo momento. Luego miró a Thomas, que estaba de pie junto a Harley con las manos a los costados. Luego a Ince, que observaba la barba del juez con abierto interés científico. ¿Cuánto tiempo llevan casados?, preguntó el juez. Hubo una pausa que duró aproximadamente un segundo de más. Ince miró a Harley. Señor Oso, dijo amablemente con una voz que se oyó con claridad en la pequeña habitación. Tiene bonitas horquillas. El juez Butch miró a Ince. Algo se movió en la comisura de sus labios. ¿En serio?, preguntó. Me dejó sostenerlas, confirmó Ince. Ambas. El juez volvió a mirar a Harley y Pauline. Era un hombre que había pasado 40 años leyendo habitaciones y leyendo personas, y ahora los estaba leyendo a ellos. La forma en que estaban cerca sin llegar a tocarse. La forma en que el niño miraba a la mujer con la cautelosa esperanza de alguien que deseaba confiar en algo pero aún no estaba seguro de que le estuviera permitido. La forma en que la mano de la mujer se movió solo una vez para posarse brevemente sobre el hombro del niño cuando el juez hizo su primera pregunta, un gesto tan natural que probablemente no se dio cuenta de que lo había hecho. Les hizo preguntas durante 40 minutos, algunas juntos, otras por separado. Le preguntó a Pauline sobre sus antecedentes, sus años como maestra, su comprensión de lo que estaba asumiendo. Le preguntó a Harley sobre la cabaña, el terreno, las finanzas, el plan. Le preguntó a Thomas en voz baja y a solas en un rincón si se sentía seguro. Thomas dijo que sí. Luego añadió, sin que nadie se lo pidiera, que el señor Tormel había marcado la tumba de su madre con una buena lápida para que siempre pudieran encontrarla, y que la señorita Pauline había sabido que el dibujo era la cresta sin que nadie se lo dijera. El juez escribió algo en su carpeta. Cuando terminó, dejó la pluma y juntó las manos sobre la mesa. He visto muchos arreglos presentados como familias, dijo. Algunos de ellos tenían todos los documentos correctos y nada genuino entre ellos. Los miró a los cuatro de pie juntos a la luz de la mañana que entraba por la ventana de la oficina de tierras. Voy a aprobar esta ubicación. Hizo una pausa. También voy a sugerir que cualquier aclaración que haya ocurrido entre el envío de esa carta y esta mañana se formalice legalmente antes de mi próximo circuito, que es dentro de 6 meses. Miró a Harley con los ojos grises firmes de un hombre que no necesitaba alzar la voz para dejar las cosas claras. ¿No se entiende? Sí, señor, dijo Harley. El juez miró a Pauline. Ella asintió una vez. Firmó los papeles. Después, se quedaron de pie fuera de la oficina de tierras a la luz de la mañana. Los cuatro, mientras la cresta cobraba vida lentamente a su alrededor, el humo que salía de las chimeneas, el sonido lejano del carruaje, una mujer que cruzaba la calle con una cesta que aminoró el paso al verlos y luego siguió caminando. Thomas estaba de pie junto a Harley con las manos en los bolsillos. Ince había tomado la mano de Pauline en algún momento durante la salida y no la había soltado. Nadie dijo nada por un momento. Entonces Thomas miró a Harley con la seriedad directa que simplemente era su naturaleza. ¿Está listo?, preguntó. ¿Está listo?, respondió Harley. Thomas asintió. Miró hacia la calle. Luego dijo en voz muy baja, de acuerdo. Y esa sola palabra lo contenía todo. Las 3 semanas de mantenerse firme. La larga noche en la montaña, la mañana de estar de pie frente a un juez y responder preguntas sin que su voz temblara ni una sola vez. Harley puso su mano sobre el hombro del muchacho. Thomas no se apartó. Pasaron 6 meses como pasan los meses en la montaña, no rápidamente, sino plenamente, cada uno completo en sí mismo. La cabaña creció. Harley añadió una habitación antes de que llegara la primera nevada. Luego, un porche cubierto adecuado cuando el deshielo primaveral hizo que el terreno volviera a ser cultivable. Thomas aprendió a interpretar el clima por el movimiento de los pinos de las cumbres, una habilidad que Harley pasó 15 años desarrollando, y que Thomas absorbió en un solo invierno con la exasperante facilidad de los jóvenes.